fuimos los que propusimos, miren, mejor hagamos una cosa que verdaderamente solucione el problema, no solo a corto plazo, sino que se lo solucione a mediano y a largo plazo. Sentémonos, desarrollemos un pacto fiscal y verdaderamente encontrémosle soluciones a nuestro país con una proyección de país, con un plan que verdaderamente nos permita a todos los salvadoreños sabemos hacia dónde vamos. Y es así pues como nosotros salimos al llamado del Ejecutivo. Desafortunadamente en ese momento ellos ya tenían su esquema, ya tenían su plan, ya tenían los votos y entonces optaron y decidieron, a pesar de nuestras advertencias que esto iba a frenar más la reactivación económica de nuestro país, dadas las circunstancias en las que se encontraba el mismo, y se implementó pues esa reforma tributaria. El Ejecutivo necesita plata, ¿no? Y la plata, la única forma que puede hacerlo no es trazando un tema de deudas más, sino de ver de dónde saca ese dinero a través de una reforma tributaria, que es un punto que, y perdónenme que se lo mencione así, que es un punto que no deja de crear cierta susceptibilidad de sectores como los de ustedes. Fíjate que no, Ernesto, porque verdaderamente reitero, fue la empresa privada la que le propuso al señor presidente de que en lugar de darle una solución muy a corto plazo, entrásemos a una discusión verdadera para poder hacerle llegar los fondos necesarios para atender precisamente esas necesidades a las que tú mencionas. ¿Ustedes están dispuestos a pagar lo justo? Siempre hemos estado, y como reitero, es más del 80% que el empresariado paga ahorita a nuestro Ministerio de Hacienda. ¿Conocen ustedes el plan quinquenal? No tenemos el plan quinquenal, no lo hemos visto. Yo creo que es importante recalcar, en el Consejo Económico y Social no hemos discutido el plan quinquenal. Suena irónico que nosotros estemos hablando de ello y verdaderamente yo también he querido conocerlo. Hemos discutido los objetivos, las líneas estratégicas, las apuestas, todo aquello aspiracional que debería de contener un plan quinquenal y al cual todos los sectores estamos de acuerdo en eso, pero no conocemos el plan quinquenal. Y yo creo que es importante poder llegar a discutirlo de manera amplia con todos los sectores y poder llegar a esos consensos de lo que el país necesita en estos próximos años. Es imperante que el país tenga un plan de nación definido, que tenga algo consensuado, en el cual lo partidario no vote todos aquellos buenos esfuerzos que se deben de realizar entre gobierno, trabajadores, empleadores, sociedad civil. Pero yo creo que debemos de ser claros. Más allá de correr con un documento para decir aquí está nuestro plan quinquenal, es importante que su contenido esté consensuado. El CES, como se le llama, es algo muy reciente, muy incipiente, que le tenemos que ir dando su tiempo poco a poco. Obviamente hay otras necesidades inmediatas que tenemos que atender, como es el pacto fiscal, y eso es posible que se maneje en una mesa aparte donde indiscutiblemente se incorporen a los políticos, porque como dije anteriormente, el pacto fiscal no es nada más que un pacto político con un contenido económico. Pero el CES... ¿Y está activo el CES, perdón, presidente? ¿Está activo? El CES, sí, el CES nos reunimos, hay una reunión mensual ordinaria y hay una semanal de seguimiento. De seguimiento. Pero reitero, en otros países donde se ha visto el CES, este es un producto, una institución que sus productos se va a ver a mediano y largo plazo. En Sudamérica, bueno, inclusive recientemente aquí en Panamá, vimos que el mismo tardó 15 a 20 años. O sea, no podemos pretender que el CES dé resultados inmediatos. Tú acabas de mencionar los recientes préstamos en la Asamblea. Como salvadoreño, como presidente de NEP, a mí sí me preocupa que 2 de esos préstamos estén designados para proyectos para los cuales ya se había buscado financiamiento. Como ANEP, indiferentemente del partido, nos preocupa que estemos
nuevamente gastando en algo que ya se había previsto anteriormente. O sea, la Diego de Holguín, el hospital de maternidad, son proyectos para los cuales se obtuvo financiamiento. Y ahora estamos buscando otra vez el mismo financiamiento. Su posición coincide muchísimo con el partido de FMLN, que dice, bueno, ¿y por qué vamos a dar un préstamo para lo que ya en el pasado se dio? ¿Por qué no pedir cuentas claras sobre eso? Sí, me parece. Sí, pero nosotros como ANEP, obviamente, no somos partidarios. A nosotros es indiferentemente a qué partido. Nosotros como empresarios, nosotros como ciudadanos salvadoreños, tenemos que buscar el bien de nuestra nación. Tenemos que ser respetuosos de los principios. Dice Marco Antonio López, ¿por qué ahora ustedes están apresurando al cumplimiento de una ley de transparencia cuando los 20 años atrás y anteriormente los gobiernos, estas han actuado de forma tan deliberada? Mire, este es un tema que perdón, hemos venido escuchando varias veces. Nosotros reconocemos que en el pasado se han cometido errores, que no se llevaron a cabo las debidas exigencias de nuestros gobernantes. Pero el hecho de regresar al pasado, seguir cometiendo los mismos errores del pasado, no nos va a hacer una mejor nación. Nosotros ahorita tenemos que buscar un mejor El Salvador y no podemos estar fijándonos en los errores que se cometieron en el pasado, sino que si ese es el cambio que vamos a buscar, seguir cometiendo los mismos errores y regresando al pasado como el cangrejo, pues creo que estamos muy errados como nación y como ciudadanos. Desde el año 2008 se creó un grupo promotor de la ley de transparencia, o sea que no es cierto que hasta ahora se esté pidiendo esto. Ya hubo una iniciativa que tiene aproximadamente 2 años, bajo la cual distintas instituciones, entre ellas ANEP por supuesto, ha venido trabajando en un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. Además, esto es una promesa de campaña del presidente de la República. Si es una promesa de campaña del presidente de la República, ¿por qué no la vamos a exigir? El presidente de la República ha dicho que él es el primer comprometido en que se tenga una ley de transparencia y acceso a la información pública. Nosotros estamos recordando esa promesa y además esto no es algo que vaya a beneficiar a los empresarios, si esto es algo que va a beneficiar a la ciudadanía en general, desde aquellos que viven aquí en San Salvador hasta los que vivan en el municipio más recóndito del país, van a tener el derecho de exigir a sus funcionarios acerca de su actuar en la vida pública, y eso es sumamente importante para todos. Y por otro lado, perdón Ernesto, yo creo que más que preguntar que por qué hoy se exige la ley de transparencia, yo creo que vale la pena preguntar a los políticos que por qué hoy se rehúsan a aprobar esta ley de transparencia. Yo creo que esa debe ser la verdadera pregunta a responder. Fernando Velázquez lo dice, hablando de transparencia y hablando del tema de la corrupción, dice: saludos y felicitaciones por tu programa, Ernesto. La empresa privada, dice, apoya al presidente Funes para no investigar la corrupción del pasado. Costa Rica ya condenó a un expresidente y a otro lo está juzgando. Esto genera confianza en el tema de inversiones. ¿Cuál es la posición de la empresa privada? Bueno, nosotros nos gustaría referirnos a la promesa del señor presidente de la República, en el cual él fue quien propuso en su campaña una ley de transparencia y un combate a la corrupción. O sea, nosotros creemos que la corrupción es algo que debe ser atacado, combatido, porque definitivamente eso no aúna en la confianza de los empresarios, no aúna en la confianza del ciudadano, y es algo que afortunadamente tenemos ya una posición del señor presidente y lo invitamos a que... ¿Es afortunado o desafortunado decir que no le interesa en todo caso? Mire, yo quisiera entender que fue un mal uso de palabras y de que el señor presidente va a demostrar en un futuro cercano que verdaderamente esas promesas que él hizo las va a cumplir, porque verdaderamente creo que si los salvadoreños votaron por él era porque expresó cosas que el salvadoreño verdaderamente siente, ¿verdad? Que es una ley de transparencia y cero tolerancia, un combate a la corrupción.